Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Uriel Valencia Castro. Soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana. Actualmente estoy estudiando la carrera de Ingeniería Industrial y la intención de este video es para presentar el proyecto final de la materia de Estadística Inferencial 1 impartida por el docente ingeniero Juan Morales. Entonces, como lo vimos anteriormente, vamos a presentar las herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral e involucrando todas las unidades que observamos en este semestre de la materia de Estadística Inferencial 1. Vamos a empezar primero con la unidad 1. Escribí textualmente para no perder algún detalle de lo que tengo que decir, en donde primero pues debo admitir que este semestre la materia de Estadística Inferencial 1 me ayudó en gran manera a conocer la estadística, principalmente porque logré aportar un poco del conocimiento adquirido en las unidades y aplicarlas a mi campo laboral. Ciertamente el proceso que estoy manejando en mi trabajo es meramente administrativo, es decir, no estoy involucrado en ningún proceso de manufactura, no genero muestras, no realizo partes, no inspecciono material ni les doy salida. Fue un reto importante primero saber dónde se iba a aplicar estos conocimientos adquiridos para el trabajo que actualmente desempeño. Es así que en el área de la empresa donde laboro, como no estoy directamente en proceso de manufactura o calidad, mi puesto consiste en manejar las quejas del cliente. Aquí entre paréntesis tengo el puesto general se llama Post-Market Surveillance o supervisión de pues en el mercado. Entonces, para la organización donde yo laboro, cualquier alegación de una falla en el equipo o inconformidad por el cliente se considera como queja. Cualquier daño cosmético cometido por el cliente, ya sea por falta de entrenamiento del cliente o por algún daño externo o por algún motivo externo que se haya dañado la parte, igual se considera como una queja. También cualquier falla pequeña lo vamos a evaluar y lo vamos a considerar como queja. El punto más crítico de nuestro trabajo es identificar todas las quejas que sean potencialmente reportables a la FDA. Esto nos quiere indicar que son potencialmente quejas donde pudo haberse lastimado el paciente, pudo haber incluso muerto con el uso de nuestros aparatos. Entonces, este es como el punto más crítico del trabajo que yo desempeño, identificar esas quejas. Entonces, últimamente el número de quejas se incrementó considerablemente durante el transcurso de los últimos meses. Al inicio se realizó una investigación solamente de 5 semanas, que son las 5 semanas que se llevaban apenas corriendo cuando se vino este proceso a Tijuana, porque antes estaba en Estados Unidos. Entonces, de esas 5 semanas que yo observé el incremento de quejas, realicé un Pareto Chart, que fue lo que vimos en la unidad 1 o uno de los subtemas que vimos en la unidad 1, en donde podemos ver que de acuerdo a las fechas, podemos observar que el número de quejas estaba incrementando. Entonces podemos observar que la fecha más antigua es de izquierda, perdón, de derecha e izquierda, teniendo así el 1 de junio teníamos 5.300 quejas y sucesivamente hasta el 29 de junio llegamos a tener 8.215. Pudimos observar que a la semana teníamos un incremento aproximadamente de unos 560, 500, bueno, 560 quejas en promedio. Eso fue lo que se observó. En la unidad 2, aquí como lo estoy especificando, pues este proyecto se tuvo en pausa porque como es un proceso nuevo que se vino a Tijuana, las prioridades fueron siendo otras cada vez diferentes a las actuales, a las de este proyecto. Entonces, pues este proyecto se volvió a dar seguimiento hasta la unidad 3, en donde en esta unidad 3, pues recalco que este proyecto volvió a relucir cuando se notó la tendencia en el incremento de quejas. Vimos que la cantidad que estaba incrementando no era la más adecuada, o por lo menos no nos dejaba ver bien como nosotros como equipo de Tijuana o como equipo recién transferido, nos estaba dejando ver un poco mal la incremento de los números. Es así como solicité a la gente que estaba trabajando en Estados Unidos que me proporcionaran un reporte de la tendencia de quejas que ellos manejaban para así cotejarlo o compararlo contra las que yo tengo. Ellos me consiguieron un reporte de 67 semanas, en donde cada semana representaba un número de cantidad de quejas abiertas, y pues lo que hice fue lo siguiente, realicé un Summary Report for Complaints, que son las quejas de cliente que yo manejo, en donde podemos observar que los datos se encontraban ligeramente sesgados hacia la derecha y teníamos también un box plot
teníamos como nuestro nivel de intervalos, un 95%. Entonces, pues observó esta información. Entonces, asimismo, realicé un time series plot of complaints, una serie de tiempo, para observar cómo se estaban moviendo las quejas. Aquí, como podemos observar, no era un número constante que fuera hacia arriba o hacia abajo. Teníamos picos muy raros, picos que bajaban, subían, bajaban bastante. Aquí podemos observar que lo más bajo que llegamos a tener fueron 5.000 y lo más alto que hemos llegado, bueno, que llegaron a tener ellos fueron 7.500. Entonces se ha mantenido aproximadamente en el mismo número que nosotros tenemos. Y asimismo, y lo que yo realicé fue un Trend Analysis Plot for Complaints, en donde podemos observar que estos números, los números de quejas por semana, lo que realmente nos está demostrando la línea roja es que la tendencia o el número de quejas va hacia la baja. Entonces, pude observar que no estaba tan mal el hecho de que tengamos nosotros un número de quejas altos, debido a que en sí la tendencia favorecía a nuestro lado, viéndose hacia abajo. Es así que, pues, para ayudar a incentivar o promocionar que el número de quejas disminuyera más, se evaluó la posibilidad de contratar más analistas de quejas para reducir el número de quejas. Esto principalmente para hacer un balanceo en proceso entre todos y que así todos podamos reducir el número de quejas sustancialmente, para que se viera considerablemente notable el decremento de quejas. Aplicando los conocimientos que se obtuvieron en la unidad 4, eh, se inició un plan para incentivar o promocionar a los analistas de quejas que estaban dando el resultado de lo que estábamos esperando, ¿no? Siendo así que realicé un plan de promoción junto con mis jefes y se enlistaron por edades a los analistas de quejas que cumplieron con la meta de reducir el número de quejas y fueron promovidos, y también se hicieron una lista de los que aún no fueron promovidos. Aquí surgió pues un poco de conflicto porque algunos analistas que no fueron promovidos tuvieron pues una inconformidad y fueron a quejarse o a expresar su inconformidad de que a lo mejor no se les dio la promoción por algún tipo de favoritismo que entre los analistas se presenta, ya sea porque uno se lleva mejor que con otros o con sus jefes. Entonces utilicé un nivel de significancia del punto 0.5 para someter a prueba la afirmación de que los analistas que no fueron promovidos vienen de la misma mediana que las personas que sí fueron promovidas. Entonces realicé un Matt Whitney test para los analistas promocionados contra los analistas no promocionados, en donde podemos observar aquí que los analistas promocionados tuvimos una media de 24, o perdón, una muestra o una población de 24, y analistas no promocionados también de 24. Se hicieron por edades y todo eso, y pudimos observar que tenemos una mediana de 35.50 en ambos casos. Por medio de estos datos nos está indicando que pues se realizó el, el- el fa- el incremento eh, por resultados. O sea, no se pudo demostrar que no fue por favoritismo, y que incluso pues a las personas que tuvieron este conflicto se les explicó el por qué no fueron promovidos. Muchos de esos casos fueron por falta de profesionalismo, algunos por ser impuntuales, por faltar frecuentemente, y entre otras. Asimismo, en la unidad 5, después de que se incentivaron a los miembros del equipo de manejos de quejas, se decidió que era importante determinar el producto cuyos defectos se presentan más seguido, es decir, el producto que mayormente llegan quejas de cliente. Entonces, supongamos que el producto identificado con mayor volumen de quejas se llama cama de hospital. Eh, las camas de hospitales demuestran que sus números son muy altos a comparación de los demás productos. Entonces, pudimos observar con unas gráficas de tablas o un pie chart, vimos que un producto en X era el que estaba recibiendo más quejas que todo el resto de la población. Entonces procedí a graficar el incremento de quejas para ese producto en específico solamente. Entonces realicé un trend analysis plot y pude observar que en realidad pues el incremento era considerablemente pues importante, ¿no? Se procedió a calcular la obtención del mejor modelo, donde se sacaron los tres tipos de modelos matemáticos para valorar con los gerentes la que mejor se ajuste a los datos de quejas.
los datos fueron los siguientes. Entonces aquí podemos observar para la regresión de análisis en el Year versus Total Complaints de ese producto. Pudimos observar que tenemos nuestra ecuación, tenemos nuestra R-square de 74.6 y nuestra R-square ajustada de 73.5, un p-value de 0. Asimismo, con el segundo, tenemos nuestra ecuación al cuadrado, con nuestra cuadrática, en donde podemos observar que tengo mi R-square de 77.3 y mi R-square ajustada de 75.1, un p-value de 0 igual también. Por último, podemos observar que tengo eh, la, la elevada al 3, la cúbica, en donde podemos observar mi ecuación y donde tengo presente un R-squared de 77.3 y un R-square ajustada a 73.9 con un p-value de 0. Entonces, estos datos se van a estar valorando con los gerentes para determinar qué es lo que va a suceder o cuál vamos a escoger. Pero lo que entendimos en las unidades o en esta unidad en específico, tal parece que este ejercicio es para un modelo lineal y actualmente se tiene el mismo estatus debido a que la empresa pues ha estado en auditoría con un cliente y por lo tanto estos datos se han mantenido en espera mientras que pues terminen su auditoría y, pues se ejecuta, ¿no? Y que termine bien. De mi parte eso es todo. Cabe recalcar que esta materia me ayudó mucho a entender la estadística y más que nada interpretar para qué se utiliza la estadística en los trabajos, porque sé que la estadística se utiliza completamente siempre en las empresas, se utiliza para hacer mejoras, para observar tendencias y entiendo que es una herramienta sumamente importante para el ingeniero. Gracias.